Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a este encuentro de Living Science, de Yo puedo investigar en cáncer, que hemos organizado con motivo de la Noche Europea de los Investigadores. Muchas gracias a todos los que os estáis conectando. Veo cómo vais apareciendo, que se vais uniendo poco a poco. Vamos a dar un par de minutos, que sabemos que a veces, bueno, pues es un poco difícil la conexión, que a veces los enlaces pueden dar fallos o estáis en el cambio de clase. Os agradezco a todos los que habéis sido tan puntuales. Vamos a estar hoy más de 1000 estudiantes, os habéis apuntado. Estamos muy ilusionados bueno, por esta gran acogida y el interés que vemos que hay en la investigación y en concreto en la investigación en cáncer. Bueno, os habéis apuntado gente de escuelas de sitios de toda España, de Zamora, tenemos de Socuellamos en Ciudad Real, de Baleares, Siero en Asturias, y bueno, podría decir muchos más sitios, pero por no extendernos, que tenemos el tiempo limitado, no os puedo nombrar a todos, pero muchísimas gracias por conectaros. Dar las gracias también a bueno, nuestro colaborador Johnson Johnson, que nos permite poder llevar a cabo este tipo de actividades divulgativas para acercar la investigación a, bueno, pues a la sociedad y a todos vosotros. Os comento un poquito las normas que vamos a tener hoy bueno, para esta sesión. Como somos tantos y conectados, os quería pedir que por favor no os quitarais la cámara y os mantuvierais en silencio, ¿vale? Para que funcione mejor la reunión. Tenéis el chat habilitado, que veo que algunos ya lo estáis utilizando, y podéis dejarnos por ahí vuestros comentarios y vuestros mensajes. Al final vamos a tener un turno de preguntas, pero podéis ir dejándolos desde ya porque vamos a iros leyendo. Dejarnos el nombre de vuestro instituto o escuela y así, o ciudad, y así sabemos desde dónde nos estáis escribiendo. Vale, pues bueno, hemos dado ya un par de minutos. Seguro que estáis todos deseando conocer a las investigadoras que nos van a acompañar hoy en este encuentro. Así que si os parece, vamos a ir comenzando ya. Bueno, pues sabéis que hoy, 29 de septiembre, se celebra la Noche Europea de los Investigadores, que es bueno, un movimiento que surgió ya hace unos años, promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones de Marie Slowska-Curie, perdón si no lo pronuncio bien, del programa de Horizonte Europa, y el objetivo es visibilizar, ¿no?, la gran labor que realizan los investigadores. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, que tenemos, bueno, pues esta misión de fomentar la investigación, pues nos parecía que qué mejor forma de celebrar la Noche Europea de los Investigadores que con tres magníficas investigadoras como las que nos acompañan hoy. Os las presento. Mira, tenemos a Claudia García, que ella es investigadora predoctoral gracias a una ayuda predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer en Murcia y que está realizando su tesis doctoral en la Universidad de Murcia. Hola, Claudia. Hola, muy buenas, encantada de acompañaros y de estar aquí hoy con vosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Luego nos explicas qué es eso de hacer una tesis doctoral. También tenemos a la doctora Elena Borderías, ella ya terminó su tesis y ahora está como investigadora postdoctoral en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, también encantada de estar aquí. Gracias. Y por último, la doctora Belén Blanco, que está un poco más cerquita de mí porque estás en Madrid, ¿verdad? Ella es investigadora en el grupo de inmunoncología e inmunoterapia, que es un grupo mixto entre el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Bienvenida. Oh, muchas gracias, buenos días a todos. Muy feliz de poder compartir con vosotros lo que hacemos en el laboratorio. Bueno, pues la verdad es que seguro que todos los estudiantes que nos acompañan hoy están deseando conocer un poco más sobre, bueno, cuáles son vuestros proyectos, a qué os dedicáis y qué os motivó a llegar aquí. De hecho, ya recibimos algunas preguntas por correo y os las iré haciendo. Pero primero creo que, bueno, pues que os conozca un poco mejor, comentar un poco a qué os dedicáis vuestros proyectos. Las tres sois investigadoras en cáncer.
bueno, por situarnos un poco, que supongo que casi todos conocéis lo que es el cáncer. Es una enfermedad que tiene un impacto enorme sobre nuestra sociedad. De hecho, se considera que es uno de los problemas sociosanitarios más importantes o el más importante que tenemos en España actualmente. Y hay muchos tipos de cáncer diferentes. De hecho, podemos considerar que son más de 200 enfermedades, no una sola enfermedad, pero todas tienen en común lo mismo, ¿no? Que hay una célula que empieza a dividirse ahí de forma descontrolada, eso origina un tumor y luego puede extenderse a otras partes del cuerpo produciendo metástasis, ¿no? Por situarnos un poquito, de tal forma, si tenéis alguna pregunta más, nos podéis dejar por el chat, como os he dicho, y os leemos. Entonces, las tres investigáis el cáncer, pero de distintas perspectivas, ¿no? Al final, la investigación en cáncer es muy amplia para que tengamos nuevos tratamientos, métodos de diagnóstico y conozcamos mejor cómo es esta enfermedad. Empezamos contigo, Claudia. Cuéntanos de qué trata tu proyecto. Perfecto. Pues sí, nosotros investigamos el cáncer de hígado, nos centramos en hígado y nuestro proyecto trata sobre desentrañar qué cambios se producen en el hígado cuando estamos sometidos a cronoirrupción. La cronoirrupción es la pérdida de la homeostasis o de la salud que dicta nuestro ritmo circadiano y es, por ejemplo, la situación que tienen de manera crónica los trabajadores saturnos y el resto de la población cuando tenemos unos horarios laborales y de descanso que están fuertemente desacompasados. Entonces, lo que queremos es desentrañar qué mecanismos, qué claves moleculares subyacen a ese fenómeno para ver su relación con la enfermedad hepática temprana, que sabemos que es la antesala, que es el punto de partida de cambios progresivos en el tiempo en el hígado que pueden desembocar en hepatocarcinoma o cáncer primario de hígado. La cronodisrupción que nos has dicho, para entendernos, sería como si rompiéramos nuestro reloj interno que tenemos en el cuerpo, de marearle con dormir a deshoras y cambios de horas, ¿no? Sí, efectivamente. Además, en especial los adolescentes saben muy bien de qué estamos hablando en ese caso. Bueno, muy interesante. Luego nos cuentas un poco más cómo es tu día a día, pero Elena, paso contigo. Cuéntanos un poquito de tu trabajo. Hola, pues yo soy investigadora en radioterapia. Entonces la radioterapia pues utiliza la radiación ionizante, que así de primeras puede dar como un poco de miedo, ¿no? Pero el conocimiento es el poder y la radioterapia lo que hace es utilizamos esa radiación ionizante para focalizarla en las células tumorales, en las células cancerosas y matarlas. Entonces, pues al final utilizamos esa radiación para curar el cáncer. Y yo en especial trabajo en adaptación del tratamiento y en protonterapia. Entonces es importante saber que los tratamientos de radioterapia generalmente se dan durante muchas semanas. Entonces, pues puede ser que tengamos planificado un tratamiento al inicio de este tratamiento, pero conforme pasan los días, pues la anatomía puede variar. El tumor se puede hacer más pequeño, se pueden mover los órganos internos. Entonces, yo trabajo en la automatización de los procesos que nos permiten adaptar ese tratamiento a la anatomía diaria del paciente. Y luego os explico un poco más por qué en protonterapia es especialmente necesario. Luego te preguntaremos más, muy interesante ese proyecto, Elena. Y bueno, terminamos contigo, Belén. Muy bien, pues nosotros en el laboratorio desarrollamos estrategias de inmunoterapia del cáncer. ¿Qué es esto de la inmunoterapia? Supongo que todos ya en el instituto habéis visto qué es el sistema inmune, que es ese conjunto de órganos, tejidos y células que nos protegen frente a infecciones. Principalmente o probablemente la faceta que más conocéis de este sistema de defensa es su lucha contra agentes microbianos, contra bacterias, virus, pero el sistema inmune también reconoce a las células que están ya dañadas o que son perjudiciales como las células tumorales, es decir, el sistema inmune reconoce y elimina el cáncer. Pero las células tumorales en muchas ocasiones desarrollan mecanismos para escapar de la acción del sistema inmune. Se esconden, se vuelven invisibles y las células, por ejemplo, los linfocitos T o los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos, no pueden detectarlas. Lo que tratamos con la inmunoterapia es de reforzar el sistema inmune, hacer que puedan volver a reconocer a las células tumorales, atacarlas y destruirlas. Y, bueno, luego os ampliaré un poco más la información sobre concretamente los proyectos que desarrollamos.
Si luego nos cuentas un poco más, porque bueno, la inmunoterapia en realidad es una idea brillante que está dando resultados buenísimos. Bueno, veo que se está incorporando gente que se está incorporando ahora. Bienvenidos. Hemos empezado presentando a estas tres investigadoras en cáncer que nos acompañan hoy y nos estaban contando un poco sus proyectos. Y ahora quería, nos habéis contado lo que hacéis en el laboratorio, que nos contéis también alguna cosita que hagáis fuera, un poco de cotilleo. Hacemos al revés, empezamos contigo, Belén. ¿Algún un aspecto que nos puedas compartir? Pues yo la verdad es que me encanta hacer muchísimas cosas. Ahora solo juego al pádel, pero en otras ocasiones pues he estado en un grupo de pop rock como cantante, he hecho teatro, he hecho musicales y bueno, la verdad es que bailes de salón, me gusta mucho el mundo de la farándula, la verdad. Una artista también. Bueno, mala, pero me lo paso. Seguro que no, Belén. Bueno, en tu caso, Elena, Pues yo he jugado al tenis y ahora en Bruselas también algo de pádel, pero sobre todo hago squash, que para los que no, seguro que muchos no sabéis lo que es como el pádel de los 80 un poco. Una mezcla entre el frontón, el pádel y luego además de estar, como estoy en Bélgica, que es un país plano y yo soy de Huesca, pues echo mucho de menos la montaña. Entonces cada vez que puedo me escapo a hacer algo de montaña, unos picos para... para compensar un poco la planitud de este país. muy bien. Deporte, que es una actividad súper saludable que siempre decimos dentro para mantener hábitos de vida saludables que nos ayude a prevenir enfermedades. Todo además. Y terminamos contigo, Claudia. Pues yo, en paralelo a la formación científica, estudié piano de manera, bueno, reglada en conservatorio y demás. Entonces, pues ahora, aunque ya no sea de manera tan constante, siempre intento mantenerme implicada con el mundo de la música, no solo de la música clásica, ¿no? Música en general y con antiguos compañeros y demás. Entonces, bueno, en ese mundo me muevo bastante a gusto, diríamos. Y luego, pues leer y escribir, yo creo que es una de las actividades que más me nutre, más me relaja y más me gusta. Y viajar. De hecho, mis amigas dicen que soy como la abeja maya, que siempre estoy de un lugar para otro, que no me estoy quieta nunca en ningún sitio. Viajar yo creo que es tiempo muy bien invertido. Así que, pues eso. No. Viajar además siempre enriquece mucho. De hecho, los investigadores también viajáis mucho, muchas veces por el trabajo, justamente para conocer lo que se hace en otros laboratorios, bien porque trabajáis fuera o a veces congresos o estancias, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pues iba a comentar ahora un poquito, seguía contigo, Claudia, porque hemos dicho que estabas haciendo tu tesis doctoral. La tesis doctoral sería el primer paso, ¿no? Que dais los investigadores. ¿Tú hiciste una carrera que habías estudiado en tu caso? Sí, yo cursé veterinaria, hice el grado en veterinaria aquí en la Universidad de Murcia y luego directamente a través de, bueno, el último año tuve una beca de colaboración donde ya empecé a dar esos primeros pasos en el mundo de la investigación y fue muy curioso porque, bueno, en ese último año hice un proyecto relacionado con los telómeros y con el envejecimiento, que está muy relacionado, es un mecanismo que está muy relacionado con el propio cáncer en Sí. la mayor parte de los tumores. Entonces, pues bueno, ahí me entró esa inquietud de, bueno, a lo mejor lo mío no es la clínica o no es, y es más estar en el campo de atrás, por decirlo así, detrás del telón investigando y pudiendo contribuir bueno, a mejorar la perspectiva o el futuro en investigación en cáncer. Y, y Es bueno, muy interesante esa idea que has dicho, Claudia, ¿no? De decir, oye, me planteo, ¿no? El saber que, oye, que puedes ir cambiando también de idea, que ya veremos que eso se ha pasado. Pero quería cuéntanos un poco cómo es el trabajo del laboratorio, ¿no? Porque no sé si los chicos y chicas que nos están escuchando se lo pueden imaginar. No sé si tenemos algunas fotos por ahí que quieras mostrarnos sí, mientras. sí, en esta diapositiva, bueno, esto era sobre la carrera, los inicios en Vale. veterinaria, que bueno, desde siempre, Sí, ahí veíamos a el cromosoma con los telómeros. Y sí, estos son tus compañeros de laboratorio, ¿no? sí, así es. Ahora estamos en el Palmar, en una zona un poquito a las afueras de Murcia, en un centro de investigación que es el IMIP, el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Y bueno, somos poquitas en el grupo, pero formamos esta unidad de ritmo circadiano y cáncer. Mis dos compañeras y un chico que acaba de incorporarse,
que aún no lo tenía incluido en talla positiva, pero que enseguida ya va a trabajar con nosotros. Mi directora es Antonia Tomás Loba y ella casualmente hizo su doctorado con María Blasco, que bueno, es mundialmente conocida por la investigación en telómeros y en cáncer también. Y fue ese punto de conexión el que nos ayudó a conectar a nosotras también, valga la redundancia, y a mí a permitirme iniciarme en este mundo de la investigación. Y bueno, pues tenemos un montón de colaboradores y bueno, ayudas y centros. Y ahora mismo pues la Asociación contra el Cáncer es principalmente la fundación que apoya mi investigación y bueno, y que me está ayudando en estos primeros pasos de algo de una salida y de una carrera que para mí no era ni siquiera una opción cuando estaba haciendo veterinaria. Si podéis pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Mira, aquí tienes. Me estaban diciendo en comentarios, perdón que te interrumpa, dicen, desde la Purísima Franciscanas de la Inmaculada de Valencia, y de 2 alumnas de primer bachillerato biosanitario que quieren ser investigadoras. Ojalá lo consigáis como Claudia y Belén y Elena. Bueno, estas son las fotos de tu laboratorio Sí. que vemos ahí. Sí, así es. Nosotros, pues bueno, el laboratorio es pequeñito, es verdad que ahora mismo empezó hace un par de años, aproximadamente en plena pandemia, fue cuando empezó mi directora Antonia Tomás a empezar, pues bueno, a construir su sitio aquí, ella Ramón y Cajal. Y bueno, la verdad es que el día a día en el laboratorio, básicamente nosotros al llegar, siempre hacemos una pequeña reunión para comentar un poquito cuál es la perspectiva del día, cuál es el objetivo de trabajo de ese día o comentar a lo mejor los resultados que hemos obtenido el día anterior. Luego, periódicamente, cada cierto tiempo, que bueno, esto es algo que se hace en todos los laboratorios, hacemos lo que llamamos como lab meeting, que serían como unas reuniones conjuntas donde comentamos de manera más general o con otros grupos o con grupos donde estemos haciendo colaboración, pues cuáles son los avances y cómo va evolucionando el proyecto y de alguna manera nos ayuda a encajarlo y a direccionarlo para que no se diluya y para que todos vayamos a una, por decirlo así. Porque es cierto que cada uno solemos llevar una parte concreta del proyecto o a veces líneas de investigación que están algo separadas entre sí. Entonces nos ayuda un poco a unar todos los conocimientos y a ir marcando todos todos por la misma dirección. Y bueno, aquí os hice así algunas fotos curiosas porque es verdad que tanto mi directora de tesis como yo, pues aparte de las ciencias, nos gusta mucho el arte y tenemos ahí hasta Miró y algunos cuadros en el laboratorio, pero bueno, por líneas generales encontráis equipos, pues tenemos de todo lo básico que podamos necesitar. Tenemos cicladores, centrífugas, agitadores, medidores de pH, hacemos soluciones de buffer, bueno, todo lo que es corriente en un laboratorio que nos ayuda a poder llevar a cabo pues, técnicas de biología molecular o, por ejemplo, cultivos de celulares cuando queremos hacer algún experimento con niveles de complejidad más pequeños a lo que sería un modelo animal o ya un estudio en humanos. Y bueno, este es nuestro espacio donde pasamos prácticamente todo el día. Y sí es cierto que luego en el propio centro de investigación tenemos lo que llamamos servicios. Tenemos luego servicios de análisis de imagen, servicios de biología molecular, que tienen equipos que no podemos costear como tal dentro del laboratorio, pero que forman parte del centro y que también podemos utilizar sin problema. Al final del trabajo de laboratorio lo que nos está mostrando es que es un trabajo en equipo, que necesitas de la suma de todos y de coordinaros. Ve ahí el microscopio que está ahí a la izquierda abajo, la campana para que trabajas sin que se os contaminen las muestras, justo encima del microscopio. Belén, en tu laboratorio el trabajo es similar a como lo ha contado Claudia, también me imagino, trabajo en equipo fundamental. Sí, sí, sí. Bueno, el trabajo en equipo es fundamental. Es verdad que cada uno lleva su propio proyecto, una línea, pero uno solo no puede desarrollar una línea, siempre colaborando con el resto de los compañeros y además eso genera pues un ambiente de laboratorio bastante divertido. Sí, sí, ya vemos Hay ahí cómo mucha lo tienen interacción decorado. entre los distintos componentes. Bueno, Claudia, y además bueno, de tu trabajo en el laboratorio como científica, también te encanta la divulgación científica, que incluso ganaste un premio por escribir un artículo de divulgación científica, ¿verdad? Que vemos Sí, ahí. sí, así fue. Y bueno, te vemos en la radio también. Cuéntanos, ¿qué es lo que te motiva o por qué te gusta, ¿no? el hacer divulgación científica? Pues para mí hacer divulgación o comunicación de la ciencia que estamos haciendo es como la manera de cerrar el ciclo, ¿no?
de cerrar el círculo. De alguna manera, nosotros somos un laboratorio de ciencia básica. Luego tenemos colaboradores que son clínicos, además el propio centro de investigación está muy cerca a la Risaca, al propio hospital, donde tenemos acceso pues, a comunicarnos con pacientes y con clínicos con los que establecemos colaboración, pero de alguna manera es esa necesidad no cubierta quizá del todo en el laboratorio de comunicarte con las personas y poder decirles de manera más sencilla qué es realmente el objetivo, qué es lo que estamos haciendo. Además, para mí me parece como un ejercicio de humildad, de decir realmente, bueno, yo tengo el privilegio de ser quizás la primera persona en conocer esto o tener conocimiento de primera mano de lo que estoy investigando, pero necesito comunicarlo para que el resto de las personas sepan también cuáles son los hallazgos y vean de esa necesidad, de ese descubrimiento, una necesidad en investigación, porque si no es algo que piensan que no tiene un sentido, que no tiene un fin. Quizás no sea a corto plazo, ¿no? Y pueda ser a medio o a largo plazo, pero que vean realmente que es algo que hay que satisfacer y algo donde se tiene que invertir, que es una necesidad. Y bueno, pues Sí, aquí es sí, perdona, Claudia, apuntando eso, quizá lo más visible es cuando uno va al médico y el médico lo trata, pero es que antes de que el médico pueda tratar con esas terapias, con esos medicamentos, ha habido una larga historia de investigación detrás. Entonces, a lo mejor lo que todo el mundo ve es el tratamiento, pero para tener ese tratamiento hemos necesitado toda esa fase de investigación. Sí, sí. efectivamente. Entonces, súper importante todo eso que decíais, ¿no, Claudia y Belén, ¿no? De que mostrar todo eso y de verdad os lo agradecemos mucho desde la asociación que se muestre para que la gente lo entienda y la gente también lo agradece mucho cuando se lo explicáis. Además es que te lo pasan muy bien, eso también lo tengo que decir, porque en la radio, bueno, escribiendo artículos en colaboración con vosotros, que hemos ido a colegios, a institutos, la marcha contra el cáncer que organizáis anualmente, ahí encuentras a muchos pacientes, a mucha gente unida por una misma causa, que además es un evento muy multitudinario y es muy, muy interesante también. En general, yo creo que es algo que te enriquece mucho. Piensas que estás ayudando a las personas y a la sociedad en general y realmente te dan ellos muchas veces más a ti que lo que tú estás aportando en ese sentido. Es muy curioso y bueno, yo animo a todo el mundo que haga ciencia o todo el mundo que decida empezar en la carrera de investigación a que se anime también a divulgar y a transferir el conocimiento que genere. Sí, desde luego. Bueno, pasamos contigo, Elena. ¿Qué opinas tú también de tener que hacer comunicación fundamental, verdad? Sí, yo además trabajo también en colaboración con una asociación de científicos españoles en Bélgica y sobre todo al final organizamos algunos eventos también de divulgación por eso, para poner en valor el trabajo que se hace en investigación y al final también sirve para intercambiar ideas con otros científicos que te encuentras y puede hacer que progrese tu carrera y que vaya en una cierta dirección. Te iba a preguntar justamente por tu carrera, porque bueno, estamos viendo en el chat que varios de los estudiantes y las alumnas nos están diciendo que están interesados también por la ciencia, que son investigadoras. Y por ejemplo, Claudia nos ha contado que ya estudió veterinaria y luego pues, se fue involucrando en la investigación. Tu camino es un poco diferente porque tú estudiaste física. Sí, Cuéntanos un poco así de cómo qué yo te soy un motivó. perfil un poco atípico porque no se conocen tantos físicos que acaben estudiando en cáncer, aunque ahora es verdad que con todo el boom de la inteligencia artificial y de otras técnicas de automatización de procesos, cada vez se necesitan más físicos, ingenieros, matemáticos en todos los campos. También es verdad que yo tengo como una genética que tenía predispuesta para acabar investigando en cáncer porque toda mi familia son médicos. Entonces yo intenté estudiar física para separarme un poco, no, porque me interesaba desde muy pequeña todo lo que era el universo, el concepto del tiempo, siempre quería como saber más. Parece ser que era una niña muy curiosa y siempre preguntaba, ¿y esto por qué sucede así? Y entonces, pues para saciar un poco esas curiosidades, quise estudiar física y luego estudié física en Zaragoza y durante mi Erasmus en Francia descubrí lo que era la física médica, que yo no sabía lo que era, no sabía que existía.
y descubrí que hay físicos también en hospitales que trabajan sobre todo en los departamentos de radioterapia y de medicina nuclear y que utilizan esta radiación que os decía para tratar el cáncer. Y entonces me interesó mucho, luego escuché que había un laboratorio especializado en protonterapia que trabajaba en Bélgica y me fui ahí a hacer la tesis doctoral y trabajé eso, como os he explicado, en la utilización de la protonterapia. Ahora, si queréis, os Sí, explico. contándonos un poco más sobre qué es esto de la protonterapia. Tenemos un Sí, vídeo para ver si no lo... pues si podéis poner primero esta imagen de comparación, pues la radioterapia en general, la radioterapia convencional utiliza un tipo de partículas que son los fotones, son las partículas que componen la luz. Y entonces, como podéis ver en la imagen de la izquierda, los fotones van a atravesar todo el paciente y vamos a hacer que se concentren cerca de la zona roja donde está el tumor para irradiar ese tumor. Y la cosa es que los protones interaccionan de manera distinta con la materia. En vez de atravesar todo el paciente, lo que hacen es entran en el paciente, pero se van ralentizando y la manera en la que dan energía, dosis al cuerpo para matar esas células es en forma de pico. Entonces, esas partículas entran en el paciente, se paran y depositan la dosis de manera mucho más específica. Entonces, ¿qué nos permite controlar estas partículas? Pues depositar la dosis en el tumor salvando todo lo que es el tejido sano de alrededor, porque para llegar al tumor que está dentro del paciente obviamente tenemos que atravesar el paciente. Entonces, si queréis ver, y por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, se puede ver que los protones pues, irradian el cerebro y todo lo que es la columna. Con los fotones en la imagen del medio vemos que depositamos mucha más dosis en todo el tejido sano que se encuentra en la parte anterior, en la parte de delante del paciente. Y en la tercera imagen tenéis cómo es la diferencia. Entonces, toda esta dosis en verde, digamos que es la dosis que nos ahorramos si tratamos con protones en vez de con fotones. O sea, será mucho más específico y al final pues más seguro para el paciente con menos efectos secundarios. Eso es, y sobre todo pues en tumores pediátricos, que los tejidos de los niños son mucho más radiosensibles, pues es mejor irradiar lo menos posible el tejido sano. Bueno, Y por eso es una de las grandes prescripciones de la protonterapia. súper interesante. ¿Ponemos el vídeo para que nos Sí, podéis ver un el poco? vídeo porque así veis, pues este es el acelerador lineal. Entonces vemos que el tumor está en el centro del paciente y si enviamos fotones vemos que atravesamos todo el paciente. Entonces, pues eso, veis cómo el haz va a atravesar todo el paciente para concentrar la dosis en el tumor. Y si ponemos el siguiente vídeo, veréis que con el haz de protones no vamos a atravesar todo el paciente, entonces toda la dosis que va después de ese punto en el que se separa el haz, nos la ahorramos y entonces lo que hacemos es ir pintando el tumor como en capas de manera muy precisa. Entonces, la ventaja de los protones es que somos mucho más precisos, pero yo trabajo precisamente en la adaptación del tratamiento porque esta técnica es también mucho más sensible a los cambios anatómicos, porque si al final cuanto más preciso eres, tienes que estar seguro de que estás poniendo la cosa en el sitio correcto. Entonces, pues eso, la protonterapia es más sensible a los cambios anatómicos y yo trabajo pues para automatizar los procesos y que se pueda adaptar lo más rápido posible y poner esa dosis que es más precisa siempre en el sitio correcto, digamos. Un tratamiento súper prometedor que esperamos que vaya avanzando. Y Belén, tú también trabajas en otro tratamiento que es muy diferente, pero que está dando unos resultados buenísimos. Nos has adelantado antes la inmunoterapia. Y bueno, pues cuéntanos un poco y el proyecto, cómo estáis avanzando más en concreto en vuestro caso. Pues sí, dentro de la inmunoterapia se están desarrollando multitud de estrategias y probablemente a muchos de los chicos y chicas que nos escuchan les suene la terapia CAR-T.
La terapia CAR-T, que está representada en la diapositiva a la izquierda, consiste en sacar sangre al paciente y de esa sangre se aíslan sus linfocitos T, estas células de defensa del organismo, estos leucocitos o glóbulos blancos que se llaman linfocitos T. En el laboratorio, en unas salas especiales, por supuesto, se modifican genéticamente, se introducen virus, se introducen genes nuevos dentro de la célula T. ¿Cómo se hace esto? Infectándolos con virus que no provocan patología, por supuesto, Vale, están es seguro, modificados entonces. para no ser perjudiciales. Entonces, una vez que hemos extraído los linfocitos T del paciente, y los hemos modificado genéticamente, estos linfocitos van a expresar una molécula que antes no expresaban, que llamamos receptor de antígeno quimérico, o del inglés Chimeric Antigen Receptor, de ahí el nombre CAR. Ese Expresar receptor sería está... como producir, por si los chicos no saben Sí, algunos expresar, producir. sería como producir, más o menos. Efectivamente, la célula T antes no tenía este receptor, esta molécula en su membrana, y ahora sí la va a producir, la va a expresar. Esta molécula va a hacer que pueda reconocer a las células tumorales, va a reconocer una molécula expresada en la superficie de la célula tumoral, de manera que la célula T va a interaccionar con la célula tumoral y la va a destruir. Una vez que se han modificado genéticamente estos linfocitos T en el laboratorio, se expanden para conseguir un número muy alto y que tenga mayor efectividad la terapia y se reinfunden al paciente, como podéis ver en el esquema que sale el cuerpo humano. Una vez en el paciente, bueno, pues los linfocitos se distribuyen por el organismo, llegan al tumor y lo atacan. Esta terapia está revolucionando el tratamiento de los tumores de la sangre. ¿Vale? También hay otra terapia que se llama anticuerpos biespecíficos. Son moléculas de anticuerpo, probablemente os suene, los linfocitos B, otras células de defensa, producen anticuerpos que se unen a células patogénicas, a bacterias. Pues bien, en el laboratorio podemos hacer anticuerpos artificiales mediante ingeniería del ADN. Y nosotros lo que hacemos es generar unos anticuerpos que reconocen dos cosas distintas. Una en la célula tumoral, es decir, detecta la célula tumoral, y una molécula que activa al linfocito T frente a la célula tumoral. Esta terapia también está teniendo bastante éxito mediante la administración, como podéis observar también en el esquema, se administra vía intravenosa, por vía sanguínea, a los pacientes. Las dos terapias, células CAR y anticuerpos biespecíficos, están teniendo un éxito sin precedentes en el tratamiento del cáncer, pero tienen limitaciones y muchos de los pacientes tratados con estas terapias recaen pues, en el plazo de un año, con lo cual tenemos que seguir avanzando, hacer nuevas combinaciones, nuevas estrategias. Nosotros proponemos una estrategia, ya la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Sí, eso es, que hacemos una combinación de ambas terapias. Modificamos genéticamente los linfocitos T del paciente, pero en vez de para que expresen un receptor, para que secreten uno de estos anticuerpos. Y bueno, es en lo que estamos trabajando actualmente. Tenemos un proyecto ya muy avanzado para tratar leucemias y linfomas, que vamos a empezar ahora un ensayo clínico, es decir, vamos por fin a empezar a tratar pacientes, y esto lo quiero recalcar porque creo que es el sueño de todo investigador en biomedicina, empezar en el laboratorio con tus células, tus pipetas, tus plaquitas, y el sueño al final es llegar a poder tratar a un paciente. Y bueno, Mira, pues justo nosotros Belén nos estamos... preguntaba del Sí. Instituto de Educación Secundaria Río Duero de cuáles son los pasos para que estos descubrimientos lleguen al paciente a curar la enfermedad. Vosotros estáis ya justo en esos últimos pasos. Estamos en esos últimos pasos. Bueno, el proceso es largo y es trabajoso, porque como es lógico, vamos a tratar seres humanos y necesitamos tener un control y una seguridad absoluta de que el tratamiento va a ser ya no tanto eficaz, sino seguro. Es decir, que no vamos a provocar males mayores a los pacientes, aunque desgraciadamente eso pues a veces ocurre, pero tenemos que tratar de demostrar máximo seguridad. Entonces, bueno, primero se hace toda una etapa de investigación en el laboratorio, que sería la etapa en la que está ahora nuestra compañera. Una vez que in vitro, que se llama, es decir, con células en placas de cultivo, demostramos la eficacia de la terapia, se hacen experimentos en animales, y una vez que se ha demostrado la eficacia en animales, es decir, podemos tratar y curar los tumores en los animales, hay que hacer todo un proceso de gestión para que la Agencia Española del Medicamento
conceda el permiso para pasar el tratamiento a humanos. Y bueno, nosotros estamos en esa fase de pedir la acreditación para que nos den el permiso para hacer el ensayo clínico y comenzar a tratar pacientes. Pero es verdad que es un proceso largo que llevaba años. Es decir, cuando sale una noticia, esta terapia promete. Pues sí, promete, pero desde que se demuestra en el laboratorio hasta que se aplica en humanos, pues Lleva hay que tiempo. tener un poco de cautela porque lleva un tiempo dentro Nos del preguntaban tratamiento. también del Instituto de Juan Ramón Jiménez de qué estudios son los más adecuados para investigar en cáncer. Creo que el ejemplo tenemos aquí de las tres que tenéis estudios diferentes y además esto que me estabas hablando ahora de permisos de la Agencia Española del Medicamento y demás, o sea, ahí necesitáis ya sí que perfiles totalmente muy diferentes. Incluso imagino gente que haya estudiado Derecho o también incluso tenéis ingenieros, o sea, hay muchas formas de involucrarse en la investigación en cáncer, ¿no? Efectivamente, yo al contrario que mis compañeras de coloquio, tuve clarísimo desde el principio que quería investigar, Mm. pero yo he seguido igual un poco la evolución contraria. Yo era investigadora con vocación absoluta. Hemos acabado montando o constituyendo una empresa para poder seguir el desarrollo clínico de la terapia. El sistema público no alcanza para financiar los ensayos clínicos o todos los ensayos clínicos. Entonces, hemos creado una empresa para conseguir financiación y poder desarrollar estos ensayos clínicos en humanos. Y yo, que soy bióloga, me encuentro con que tengo que tener conocimientos de empresa, tengo que ir al notario, hay que redactar escrituras, hacer nóminas, gestionar temas económicos y obviamente pues no tengo formación, aunque ya me estoy formando, no tengo formación en esas áreas. Entonces estamos necesitando la ayuda de abogados, de gestores, consultores, que ha estudiado empresariales, económicas. Entonces es cierto que desde muchos otros ámbitos se puede uno acercar a la investigación, porque no nos vale cualquier abogado. Necesitamos un abogado que tenga experiencia en gestionar pues, la generación de startups y la transferencia a innovación de estas terapias que creamos en el laboratorio a una empresa. Entonces, bueno, pues también es animar a, aunque aquellos que piensen que no quieren hacer una carrera científica, sí pueden acercarse al mundo de la investigación, poner su granito de arena en conseguir la curación de pacientes. Y luego dentro de nuestro grupo de investigación, por supuesto, hay personas que han estudiado medicina, biomedicina, farmacia, química, bioquímica, grado de FP de laboratorio. Entonces, bueno, hay muchísimas maneras de curar, que en mi caso era mi vocación, pues no solo el médico, el enfermero, el fisioterapeuta que están en contacto con el paciente curan, sino que hay muchísimas opciones de proporcionar ayuda a los pacientes. Bueno, se nos está acabando el tiempo porque nos hemos puesto a hablar, yo me podría pasar aquí todo el tiempo. Os hemos ido leyendo algunas de las preguntas, como estamos ya terminando, si os parece, os iba a pedir cerrar con una conclusión de cada una de vosotras y como sugerencia os voy a pasar una pregunta que nos han pasado del Instituto Santa María de Ibiza y dice, y tenemos una pregunta, ¿qué consideráis que es lo más interesante de vuestro trabajo? Os lo dejo así, mensaje que queráis pasar y si queréis contestar alguna a esta pregunta. Empezamos por Elena, que antes hemos preguntado primero con Claudia, luego con Belén. Elena, no sé si nos oyes. Bueno, está teniendo problemas Elena, así que vamos contigo, Claudia, si te parece. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis Sí, bien? perfectamente. Vale, pues yo tenía una diapositiva, la última que no me ha dado tiempo antes a comentarla, que se veía así como un diagrama circular, si podéis ponerla, porque creo que resume muy Sí, a ver bien. si mi compañera puede ir hacia ella mientras nos vas contando. Y pues lo más interesante de nuestro trabajo es que cada día es diferente y cada día es un desafío, porque realmente hablamos de investigación, pero bueno, en lo que es ser investigador predoctoral, postdoctoral o en general dedicarse a la investigación, no es ser estudiante, eso ya queda un poquito atrás, pero es como también decía Belén, es ser científico, pero también revisor, tienes que estar al día de los artículos, tienes que escribir, tienes que revisar, tienes que plantear experimentos, plantear hipótesis, informarte mucho de qué es lo que ya está descrito para partir de esa base y cada día el que sea diferente y el que en base a tus resultados puedas plantear cuáles son las siguientes etapas, el siguiente desafío
bueno, ya si te acercas a los pacientes y puedes entrar en un ensayo clínico, ya eso es, como decía Belén, es casi un sueño hecho realidad. Entonces yo diría eso, la versatilidad que te da, las actitudes como persona, la seguridad que acabas consiguiendo en uno mismo y sobre todo la cantidad de gente de la que te rodeas y lo multidisciplinar que es. Nunca, ningún día es exactamente igual al día anterior. Yo creo que diría eso. Pasamos contigo, Belén, tu mensaje para cerrar. Bueno, pues estoy de acuerdo con Claudia que desde luego en investigación no te aburres. Para mí yo lo definiría como un trabajo emocionante, porque es realmente investigar como un detective. No sabes con qué te vas a encontrar. Y como yo digo siempre para cerrar, para mí investigar es empezar a curar hoy los pacientes de mañana. Muy buena frase He para cerrar. recuperado el sonido, sí. Sí, ya te oímos, Elena. Pues yo quería deciros que a veces se escucha mucho ese, no tengáis miedo de intentar, Y, jolín, a veces da miedo. Entonces, porque yo, por ejemplo, tuve miedo a veces en física, tuve miedo de irme a otro país, tuve miedo de empezar, por ejemplo, a programar cuando no se me daba muy bien. Entonces, escuché una vez que alguien que me decía que el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que hace algo, el que intenta algo, el que persigue algo a pesar de tener miedo. Entonces, yo lo que os diría es que cojáis esos miedos que a veces se sienten, que no pasa nada por sentirlos, y que si os interesa de verdad la ciencia en cualquiera de sus ramas, que vayáis a por ello, porque luego el resultado es muy satisfactorio cuando ves que igual no a corto plazo, pero a medio o largo plazo vas a acabar ayudando a las personas. Ah, que sí. Nos preguntaban en el chat antes unas alumnas que si la carrera de la investigación tenía salida y yo creo que, bueno, aquí tenéis tres ejemplos, yo creo que les animamos, ¿no? Que si realmente están interesadas en la investigación y en la investigación en cáncer, que vayan a por ello. Bueno, pues os Es hemos cierto ido... que las cosas es... Sí, No, no, perdón, perdón. sí, Belén. No, no, que es cierto que además las cosas están cambiando mucho en investigación y cada vez poco a poco se está allanando un poco el camino a los investigadores y estoy segura que ellos ya tendrán un panorama bastante distinto. Sí, desde luego. Por nuestra parte, desde la asociación, ponemos nuestro granito de arena para intentar apoyar a todos los investigadores que quieran realizar su trabajo en España, porque desde luego la investigación es esencial. Bueno, pues yo, la conclusión que me quedo, o sea, esta conversación ha sido súper inspiradora para mí, espero que para todos los estudiantes que nos han estado escuchando también. Eh, Como resumen, hemos visto la importancia del trabajo en equipo, es que me habéis mencionado las tres en todo este tiempo, ¿no? Que al final la suma de todos es lo que nos va a ayudar a avanzar en la investigación y a avanzar contra el cáncer. Es esencial disponer del conocimiento de todos los perfiles. Y os animo, lo que hemos dicho antes, que si os gusta la ciencia, que si os gusta la investigación, persigáis vuestro sueño. Os hemos ido leyendo, perdonad que no hayamos podido contestar todas las preguntas, trataremos de hacerlo. Y bueno, daros muchas gracias a las tres ponentes que habéis estado hoy aquí con nosotros, a Claudia, Elena, Belén, tenéis un trabajo. Tenemos una agenda súper ocupada con todas las cosas que nos habéis contado que hacéis, que nos preguntaban cómo se puede compaginar, porque sois unas genias las tres para hacerlo. Así que muchas gracias y muchas gracias también a todos los chicos y chicas que nos habéis estado siguiendo, que sobre todo os agradecemos que tengan este interés en los institutos bueno, pues por la ciencia y la investigación. Os invitamos a que sigáis atentos porque organizaremos más actividades y nos encantaría contar con todos vosotros. Que muchas gracias.